Eh, Perdón, vuelvo a iniciar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Nada más déjenme presentarles al ingeniero Allen Moya Solano. Él es el jefe de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos. Es ingeniero electromecánico incorporado al Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Participó en el grupo de trabajo de accidentes químicos de la OCDE desde el año 2018 y ha liderado el proyecto de reglamento desde el inicio del proceso hasta su publicación. Don Al, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecerle al colegio esta oportunidad que tenemos para compartir con los profesionales este tema que es relevante para el país. Ya, permitir la presentación. Por favor, me avisan si se ve bien. Correcto, sí, estamos viendo la presentación. Perfecto. Entonces, tal vez para iniciar, vamos a ver esta pregunta que es para que todos la meditemos. Si es necesaria esta regulación para el país. Bueno, esa respuesta cada uno se la podrá responder, pero nosotros, por ejemplo, en la experiencia que tenemos, hemos atendido, por ejemplo, algunas emergencias, traje solo un par de referencia. Por ejemplo, esta fue de un almacenamiento de una industria química aquí en el área metropolitana que sufrió un incendio y durante la atención de la emergencia, por ejemplo, al principio no sabíamos qué había dentro de las instalaciones, no sabían qué productos eran, no sabían qué condiciones. Hasta varias horas después pudimos lograr saber cuáles eran los productos químicos que habían dentro de la instalación y esto evidentemente para la atención de emergencias es algo, digamos, muy importante para nosotros. Y también por el tema del impacto. Por ejemplo, lo que vemos aquí es, obviamente utilizamos agua para extinguir el incendio y todos esos residuos del agua con los productos químicos y todo fueron a parar a un cuerpo de agua que estaba ahí al final de esta instalación. Entonces, también por dicha y gracias a Dios no hubo personas fallecidas, pero sí hubo un impacto a la industria, al almacenamiento, a la producción, a las instalaciones, algún impacto al ambiente por todo emergencia que se atendió. Y entonces creo que sí es relevante este tema. Por ejemplo, este otro que tenemos aquí es un almacenamiento de fertilizantes que tuvo un incendio y realmente, como vemos aquí en las columnas de humo, también hay muchas sustancias que se producen en el incendio, tóxicas, reacciones, que ustedes lo conocen mejor que inclusive nosotros, pero que sí tienen un impacto al ambiente. Entonces, eh, creo que esto es importante de analizar. Vamos a tener hoy una explicación general del reglamento. La idea no es profundizar mucho, la idea es que haya una comprensión general del reglamento, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, que cumplir, dependiendo del rol que tengamos. Y algo muy importante antes de empezar es que este reglamento, el 44741-S-MAC, básicamente es un reglamento que es del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, nosotros somos un ente que los hemos apoyado a ellos. De hecho, esto nació como una solicitud de apoyo que el Ministerio de Salud hizo a nosotros. Y entonces es muy importante tener esto porque hoy vamos a hablar desde la perspectiva de nosotros que trabajamos en este proceso, pero habrán algunas cosas, dudas, consultas que tal vez sea necesario en algún momento que ya las tendremos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, como antecedentes, hay uno importante que tiene que ver con la incorporación de Costa Rica a la OCDE. Y parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE implica implementar algunas recomendaciones y algunas solicitudes de ellos. Y hay una guía de prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos que era obligatoria para el país de implementar. Entonces, esto se inició trabajando con el grupo de accidentes químicos y en el año 2017 le presentamos al Ministerio de Salud una propuesta de plan de trabajo que finalmente fue la que OCDE aprobó y desde ese momento venimos trabajando en esto. Hay un plan de trabajo que incluye dos actividades importantes. Una era una norma técnica para identificar y clasificar las instalaciones de riesgo mayor y otra era elaborar un decreto de solicitud de información de diferentes sustancias químicas peligrosas e instalaciones.
La idea cuando empezamos a trabajar en esto era que hacer dos decretos y dos reglamentos era muy complejo y entonces todas estas actividades que vemos aquí se incorporaron de un solo instrumento porque ya ustedes saben que en Costa Rica hacer reglamentación, decretos, todo es un proceso bastante complejo y entonces se atendió a través de este reglamento que estamos viendo hoy. Como ven, había tiempo hasta el 2020 y nosotros por ahí seguimos con esa fecha, pero a partir de ahí hemos pasado 4 años hasta que se le publicada la reglamentación. Es un trabajo que se hizo en interdisciplinario con muchas instituciones. Aquí les pongo un ejemplo del comité. Hicimos como un petit comité, un comité técnico para la elaboración de esta norma, donde teníamos profesionales de MINAE, del Ministerio de Salud, de la OCR, de la UNA, de la CNE, del Cuerpo de Bomberos, y hubo personas, esta es una minuta nada más de ejemplo donde trabajamos en esta norma, entonces la idea era crear un equipo interdisciplinario, especialmente con especialistas en el área de química, para que nos apoyaran en la elaboración de esta instrumentación. También lo socializamos. En el año 2019 se invitó a los miembros de la industria, me imagino que muchos de ustedes estuvieron ahí, hicimos una actividad en el Senat para darles a conocer lo que habíamos avanzado hasta este momento y poder recibir retroalimentación. De hecho, en el 2019 recibimos mucha retroalimentación que la incorporamos en las recomendaciones de ustedes en la medida de lo posible dentro del reglamento que estamos viendo el día de hoy. Y finalmente, en noviembre del 2020, nosotros ya le hicimos llegar una propuesta final del reglamento de prevención de accidentes químicos al Ministerio de Salud. Del 2020 al 2024, algunas cosas fue al Ministerio de Salud, fue al MAC, hubieron, digamos, varias eh, momentos en que el reglamento sí sufrió algunos ajustes, modificaciones y todo lo demás, pero bueno, ya tenemos una versión definitiva que es la que vamos a ver hoy. Vamos, primero que nada, vamos a ver unos conceptos relevantes del reglamento. Eh, ¿Qué es el objetivo? Básicamente, este reglamento establece las disposiciones para la prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos y minimizar sus consecuencias. Y básicamente, ¿para quién es esto? Para los establecimientos. ¿Cuáles establecimientos? Los que importen, almacenen, fabriquen, procesen, preparen, vendan, distribuyan, reenvasen, suministren o manipulen sustancias químicas o residuos. Espero que no se nos haya quedado ninguna actividad por fuera, pero básicamente, y esto lo vamos a ir explicando en el resto de la charla, la importancia de estas actividades y cuál es la finalidad. Bueno, obviamente proteger la salud y la vida humana, el reducir las pérdidas económicas y reducir el impacto al ambiente que estas emergencias pueden tener, y eso está en el artículo 1. Ahora bien, ¿a quién aplica este reglamento? Aplica a los establecimientos que, como ya lo mencioné ahora, importen, almacenen, fabriquen, procesen, como ustedes lo ven ahí, y manipulen sustancias químicas o sus residuos. ¿Qué no incluye este reglamento? Sustancias ionizantes, transporte por carretera y otras vías, transporte por ductos, minas y canteras, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento que ya tienen otra reglamentación que los rige. Entonces, es importante tener esto claro porque ese ámbito de aplicación de la normativa es muy relevante. Ahora sí, y aquí este es uno de los temas tal vez sensibles o que hay que ver con detalle del reglamento. Dice que aplica a establecimientos. En el artículo 4, donde están las definiciones, está la definición de establecimiento. Eso quiere decir que este reglamento aplica para todos este tipo de establecimientos, pero, y aquí es donde está uno de los detalles importantes del día de hoy, se exceptúan de esta definición los lugares de venta al por menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un supermercado, una ferretería, una agroquímica, donde yo básicamente hago venta al por menor de productos químicos, esos comercios estarían fuera de este reglamento. Entonces, esto es muy importante porque pueden surgir dudas si hasta qué nivel de detalle es necesario que yo haga los procesos que vamos a ver de este reglamento. Bueno, es para todo tipo de establecimiento de acuerdo a esta definición y se exceptúan los lugares de venta al por menor. Entonces, es muy importante que tengamos esto claro dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Ahora bien, por conceptos relevantes. Hay dos que son los más importantes de todo el reglamento, que básicamente son la obligación de brindar información y la obligación de presentar el plan de prevención, preparación y respuesta
ante accidentes químicos. ¿Quiénes están obligados a brindar información? Todos los establecimientos. Entonces, todos los establecimientos, de acuerdo a la definición de establecimientos, tienen la obligación de brindar información. ¿Cuál información? La de los anexos 2 y 3, ahora lo vamos a ver. Pero aquí es muy importante y que tal vez, como hablaba al inicio sobre si era importante esta regulación o no, ¿por qué es importante esta información? Porque, por ejemplo, nosotros desconocemos, y el Ministerio de Salud también, y estoy seguro que SENASA también, ¿dónde están los productos químicos en este país? No se sabe, se sabe que ingresan, pero no se sabe dónde están almacenados, y todo este tipo de información que es muy relevante para la atención de, por ejemplo, en el caso nuestro, las emergencias. Y entonces, de acuerdo al artículo 7 y los anexos 2 y 3, todos los establecimientos que cumplan dentro de la definición de establecimientos están obligados a enviar información al Ministerio de Salud cuando corresponda a SENASA y copiarnos a nosotros. ¿Para qué a nosotros? Bueno, ahí pusimos un correo genérico que es el de la unidad de nosotros, pero básicamente el que va a tener esta información va a ser la unidad de materiales peligrosos y operaciones para que ellos sepan dentro de las áreas de cobertura, dentro de los planes de atención de emergencias que hacemos en el Cuerpo de Bomberos, dónde van a estar esos productos químicos y cuáles son las condiciones que se encuentran esos productos químicos. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales del reglamento. Es una obligación de enviar información y es de todos los establecimientos. Aquí no hay excepción si yo soy de una categoría o de otra, como vamos a ver más adelante. Y entonces todos estamos obligados a brindar información de acuerdo a las declaraciones que están establecidas en los anexos 2 y 3. Otro tema relevante es la obligación de presentar el plan de prevención y preparación de respuesta a accidentes químicos. Entonces, como les decía, estas son las dos actividades fundamentales en las cuales gira todo el reglamento que estamos viendo hoy, que es la obligación de brindar información y la obligación de presentar un plan de prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos, de acuerdo al artículo 7 y el artículo 11. ¿Quiénes deben presentar ese plan de prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos? Las industrias que se cataloguen como de riesgo mayor, los establecimientos, perdón, que se cataloguen de riesgo mayor, de acuerdo a lo establecido en el anexo 4. Y otro tema muy relevante y que es importante que todos tengamos claridad es que este plan de prevención y preparación se divide en dos programas. Un programa de reducción de riesgos y respuesta ante accidentes químicos y otro programa de coordinación y preparación comunal ante accidentes químicos. Si yo, después de mi autoevaluación, determino que soy una instalación de riesgo mayor, entonces tengo que preparar este plan con sus dos programas. Y algo muy importante es que toda esta información, la información que vimos del artículo 7 y este planes de prevención y respuesta tienen que estar disponibles en las instalaciones para que en caso de alguna emergencia sean requeridos por el personal de primera respuesta. Esto es algo novedoso en el país. Bueno, no, y queríamos aprovechar que tenemos tantos participantes el día de hoy, porque resulta que desde el año 2005 el reglamento de la ley de bomberos en 37.615 tiene un artículo 74 que obliga de la obligación de disponer información para uso del cuerpo de bomberos. Resulta que desde el 2005 las fábricas ahí, como menciona, instalaciones, industrias, plantas de producción, tienen que tener un lugar especial donde se indiquen una serie de condiciones y precisamente el inciso A habla sobre materiales peligrosos. Entonces, este reglamento viene a amarrar, ¿verdad? A coincidir con el reglamento de la ley de bomberos y entonces es muy importante que tengamos esa información disponible, como les decía, ya si vamos de ustedes para el cuerpo de bomberos, pero también tener las instalaciones porque podría ser que por alguna razón cuando lleguen las unidades a tener una emergencia no cuente con esa información y tiene que estar disponible en el establecimiento. Ahora, otro de los aspectos importantes del reglamento es la clasificación del riesgo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si soy una industria de alto riesgo o no. Y entonces aquí tenemos lo primero, el procedimiento de clasificación del riesgo de acuerdo con las sustancias químicas peligrosas que estén en el establecimiento. ¿Cómo se hace esta? Es una autoevaluación
que todos ustedes o los que trabajan en industrias, son regentes, son responsables de industrias químicas, tienen que hacer. Y entonces, ¿quién hace esa autoevaluación? Bueno, un profesional que sea el Colegio de Químicos o el Colegio de Ingenieros Químicos son los únicos que tienen, de acuerdo al artículo 6, la potestad para hacer esta autoevaluación. Y una vez que yo hago mi autoevaluación, la voy a presentar a las direcciones de áreas rectoras de salud y al cuerpo de bomberos para que esa información conste y nosotros podamos saber si esa es una industria que requiere presentar el plan de respuesta o no. Y entonces, esto es un tema que es muy importante determinar si la instalación es de riesgo mayor. Como les decía al inicio, bueno, también hay una notificación de modificaciones. Puede ser que yo me haya autoevaluado hoy, pero hice algunas modificaciones. De acuerdo al artículo 8, si yo aumenté o disminuí la cantidad de sustancias químicas, si modifiqué las operaciones unitarias, si hay nuevas sustancias químicas en el establecimiento, si modifiqué la estructura física, si hubo una modificación de la clasificación del peligro de las sustancias, o si cierro o desmantelo el establecimiento, debo reportar eso a las autoridades. Entonces, esta es otra responsabilidad muy relevante que tiene el reglamento y que corresponde a los representantes de los establecimientos. Ahora sí, ¿cómo se hace esa clasificación de riesgo? Bueno, eso está en el anexo 1, y lo primero es que hay un listado de sustancias químicas. Entonces, yo me comparo con el cuadro 3 y si la sustancia se encuentra en el listado, paso al siguiente paso y se supera la cantidad umbral de esa sustancia. Si se supera, automáticamente yo ya soy una industria de riesgo mayor. Entonces, digamos, si ustedes cogen esa lista del cuadro 3 y encuentran una sustancia que superó el límite umbral que está ahí, automáticamente ya mi industria se califica como el riesgo mayor. Si no, si no supera la cantidad umbral, entonces tengo que pasar a compararme con un listado que está en el cuadro 4. Y entonces, que es ya más genérico por las condiciones de las sustancias. Entonces, si las sustancias se encuentran en el listado, yo tengo que pasar a verificar si supero la cantidad de ese listado. Si supero esa cantidad, automáticamente, de nuevo, mi industria va a ser de riesgo mayor. Pero si esa sustancia no supera esa cantidad, yo debo entrar a hacer una sumatoria de sustancias químicas digamos, del rango de peligrosas para la salud. Si yo sumo todas esas, las para peligros físicos y el ambiente, si yo hago y aplico la fórmula I, que es dividir la sustancia entre el límite y la sumo todas, si me da mayor a 1, también me califico como el riesgo mayor. Si no, sigo siendo una industria de riesgo menor, y para las industrias de riesgo menor lo que aplica es lo que está actualmente en el decreto de permiso sanitario de funcionamiento, que es tener un plan de emergencia y las condiciones normales de operación como las hemos tenido ahora. Entonces, es muy importante porque esta autoevaluación tiene que hacer el regente, el profesional del Colegio de Químicos. También se le da esa potestad de ingenieros químicos de realizar esta autoevaluación y determinar si mi instalación es de riesgo mayor o no. Y esta autoevaluación pues deberá remitirse al Ministerio de Salud como corresponde para que quede registrado si mi industria es de riesgo mayor o no. Ahora sí, que si mi industria es de riesgo mayor, como vimos anteriormente, yo debo preparar un plan de prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos. Entonces, de nuevo, solamente las industrias de riesgo mayor, de acuerdo al artículo 6, tienen que preparar este plan, que como vimos consta de dos programas, el de reducción de riesgos y el de coordinación comunal. Y es muy importante el artículo 20, que establece que estos planes tienen que actualizarse anualmente. Entonces, anualmente yo debería revisar si hubo algún cambio, no sé, por ejemplo, en las políticas de la empresa, si cambió la gente de mi brigada y tal vez no todos están certificados o son diferentes. Entonces, es muy importante que los responsables de la empresa sepan que este plan tiene que actualizarse anualmente porque, como todos sabemos, esto es un proceso dinámico, las industrias cambian, los productos, podemos tener muchos cambios, entonces hay que actualizarlo anualmente.
Ahora sí, vamos a hablar específicamente a partir de este momento del programa de reducción de riesgos, que es parte del plan de preparación de riesgos. Y entonces, en el anexo 4 hay dos elementos, que son los elementos del programa y la guía de verificación de esos elementos. Mi recomendación es que tengamos muy claro, porque básicamente esos son los elementos que se requieren para la elaboración de este plan. Entonces, si ya yo tengo claro ese listado, que son varios, hay una parte uno y la parte 2, entonces ya vamos a estar siguiendo las recomendaciones y se establece una inspección del cuerpo de bomberos en aquí en el artículo 12, y esta inspección tiene algunas características importantes que quisiera mencionarles en este momento. Lo primero es que nosotros no vamos a, la inspección de nosotros consta en ir a verificar lo que el regente o el responsable químico de la industria dijo que iba a hacer. Nosotros no vamos a entrar a discutir criterios técnicos desde el punto de vista químico, sino que básicamente lo que vamos a hacer es inspeccionar desde el punto de vista de la materia de ustedes, que es la parte química, sí, lo que el profesional dijo que eh, se iba a inspeccionar, o no, por ejemplo, si el profesional dice, estos procesos, o no sé, hay que separar estas sustancias químicas porque pueden reaccionar, entonces, y se van a separar y van a estar en estas áreas. Básicamente, lo que nosotros podríamos hacer es verificar que esa situación es así. Si el profesional dijo, bueno, está este procedimiento para atender las emergencias químicas, nosotros no vamos a entrar a, digamos, a cuestionar si ese procedimiento es el adecuado o no. Lo que verificaríamos es si el procedimiento se hizo o no. Entonces, esto es muy importante porque sabemos que en el gremio se pueden generar dudas sobre cuál es el rol del cuerpo de bomberos, pero básicamente el rol del cuerpo de bomberos está relacionado con el tema de seguir el plan que ustedes van a diseñar y van a trazar para cada una de las industrias. Es otro tema importante que, bueno, obviamente esto tiene un costo, ¿verdad? Son unas inspecciones que nosotros, aunque cobramos el costo y todo, va a tener un costo. Y nosotros vamos a tener un plazo para hacer las inspecciones de 6 meses una vez que entre en vigencia el reglamento. Entonces, este es un tema en el que ahora vamos a ver el tema de los plazos. Y hay un apartado, un artículo 8 que establece que hay una priorización para las inspecciones. Porque este artículo en realidad tiene muy poco o prácticamente poco que ver con ustedes. Es precisamente un artículo porque no sabemos cuántas industrias de riesgo mayor hay en el país, y entonces podría ser que cuando ya entre en vigencia ya efectivamente el reglamento y pasen los 4 meses para que hagan las autoevaluaciones y el envío de información, que sean muchas, no lo sabemos, el Ministerio de Salud lo sabe, no lo sabe, yo creo que casi nadie en este país lo puede saber. Y entonces, básicamente, nosotros lo que haríamos es definir una prioridad para esas inspecciones del 1 al 5, y serían primero las inspecciones con prioridad 1, luego las 2, las 3, las 4 y las 5, de acuerdo al plan de trabajo que nos tracemos cuando ya recibamos la información, porque en este momento, como les decía, hay digamos, muy poca información, o sea, digamos, no se sabe cuántas industrias constan de riesgo mayor y cuántas no. Y luego viene la evaluación de los incumplimientos, ¿verdad? Aquí básicamente nosotros lo que vamos es a seguir el checklist que está en el anexo 4, en los puntos 2 y 4, y básicamente esa sería la información que nosotros vamos a revisar. Ahí los incumplimientos se clasifican en graves, en importantes, en moderados o leves. Esta es una clasificación que ha estandarizado un poco ya el Ministerio de Salud. Y como les decía, la procomprobación se va a hacer contra la lista de chequeo del anexo 4 del punto 2. Básicamente, eso es el rol de nosotros, como les explicaba anteriormente. Y la idea no es que nosotros entremos
digamos, a tener diferencias en los trabajos que ustedes vayan a hacer desde el punto de vista de la profesión, sino es básicamente verificar que lo que ustedes dijeron que se iba a hacer se está implementando. Y este es otro de los aspectos relevantes de esta evaluación de incumplimientos. Y quería traerlo aquí porque yo creo que es el momento adecuado. Hay unos ítems de revisión del 14 al 18 que están relacionados con, por ejemplo, la evaluación de riesgos de seguridad humana del cuerpo de bomberos, las pruebas electromecánicas de los sistemas de protección contra incendios, la certificación de gas que establece el del medicamento de permiso de funcionamiento, la de tanques de autoconsumo y la de certificación eléctrica. Mi recomendación, por lo menos en los ítems 14 y 15, que corresponden al cuerpo de bomberos, es que hagamos, ojalá puedan gestionar la contratación de esos servicios lo antes posible. ¿Por qué? Porque el inciso F de esta evaluación de incumplimientos establece que, por ejemplo, si yo no cuento con evaluación de riesgos del cuerpo de bomberos, automáticamente habría que marcar que no estaba a conformidad y sería una falta grave. Más adelante vamos a ver el tema de los plazos y eso, realmente los plazos de atención son muy cortos, pero establece la posibilidad de que estos 5 ítems que están aquí sean modificados. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una evaluación de seguridad humana y de protección contra incendios y hay aspectos positivos y otros por mejorar, podría ser que nosotros le dijéramos al Ministerio de Salud, vea, no clasifique ese ítem ya como grave, sino como importante, como moderado, como leve, dependiendo del nivel de incumplimiento que se haga en esa evaluación. Entonces, podría ser que si yo hago esta autoevaluación ahorita, por ejemplo, ahora en enero o en febrero, y ya yo veo cuáles son los puntos en que cumplo y cuáles son los que no, básicamente voy a tener alrededor de 8 meses para empezar a mejorar esas condiciones, de manera que cuando ya venga la evaluación, ya yo tal vez pueda obtener un nivel de incumplimiento que no sea grave, sino que sea importante o moderado. Entonces, mi recomendación es que todos estos ítems, especialmente el 14 y el 15, si ya yo sé que mi industria es de riesgo mayor, porque ya yo vi la tabla y ya sé que en una sustancia voy a pasar a ser de riesgo mayor, o si ya hice mi autoevaluación, que estoy seguro que en el caso de ustedes que dominan este tema y que tienen un control de las sustancias que manejan en sus diferentes industrias, ya lo saben. Yo sí les diría que aquí hay un tema que es fundamental y es fijarse en estas evaluaciones que son parte de la evaluación total de la evaluación de incumplimientos y entonces que vayamos tratando de atenderlas. Lo mismo puede pasar con el sistema de supresión de incendio. Puede ser que yo tenga debilidades, que necesite cambiar, ampliar la zona de cobertura, que necesite cambiar la bomba. Entonces, ahorita todavía hay un buen tiempo para hacer esto y entonces podríamos ir trabajando en atender estos requerimientos de manera que cuando ya me toque la evaluación, porque pues, nosotros en esto básicamente lo que cuando hagamos ya la evaluación que establece el reglamento, vamos a decir, ¿tiene una evaluación de riesgos de humanidad? Sí o no, check. ¿Cuenta con pruebas electromecánicas? Sí o no. ¿Cuenta con la certificación de GLP? Si tendrán GLP, obviamente de tanque de autoconsumo, de la instalación eléctrica. Y entonces, básicamente, ahí lo vamos a indicar. Los puntos 16, 17 y 18 son certificaciones que nosotros podríamos hacer también, pero que también la pueden hacer profesionales de otros colegios. Ahí ya quedará a criterio cada uno quién lo van a hacer. Pero también recuerden que es importante este tema de que en estos aspectos se puede mitigar un poco el nivel de incumplimientos para que no sean graves, sino que sean importantes o moderados. ¿En qué casos serían graves? De cuando hagamos la inspección y resulta que alguno de estos elementos no esté presente en la industria, en el establecimiento. También hay unos artículos 15, 16 y 17 que están relacionados con el plan de corrección de incumplimientos. En caso del artículo 15 se previó que, por ejemplo, el sistema de supresión de incendios. Puede ser que yo no tenga sistema de supresión de incendios. Entonces, corregir eso no es algo muy sencillo, digamos, no es hacer algo, una obra menor. Entonces, para los casos en que se requieran mejoras de construcciones y obras de infraestructura,
el establecimiento le puede presentar una propuesta al Ministerio de Salud y a SENASA, que tiene que contar con el visto bueno de ellos, donde se establezcan plazos y cronogramas para la atención de digamos, de estas deficiencias y el plan de correcciones podría ser máximo un año, pero de acuerdo a lo que establece ese artículo también se podría ampliar un 50%, entonces podría ser de año y medio. Entonces, por eso yo les decía que cobra mucha relevancia que empecemos a hacer estas autoevaluaciones y evaluaciones ya, porque así podríamos tener más tiempo para hacer las mejoras en las obras de infraestructura, porque como vamos a ver más adelante, el tema de los plazos se las trae. Luego tenemos un artículo 16 que habla sobre las observaciones de incumplimientos, que pueden ser lo que les decía, digamos, graves, importantes, moderados, leves. Si hay una combinación entre importantes y moderados, queda el plazo de importantes. Y en el caso de los leves, si por ejemplo yo tengo aspectos leves ahorita, no vamos a requerir de una reinspección, sino que al año siguiente, cuando se vuelva a hacer la inspección, esta reinspección podría revisarse y decir, ah, bueno, no, ya corrijo los leves, no es necesario. Si yo no los corrijo, pues ya sí cambiaría de calificación. Entonces es importante que el establecimiento le mantenga informado al Ministerio de Salud y a SENASA sobre si yo atendí estos incumplimientos y en algunos casos se va a requerir la reinspección de parte nuestra y entonces ese es un tema que también habría que coordinar con nosotros la reinspección del establecimiento que requiera verificar si hay un nivel de incumplimiento que deba atenderse o verificarse que ya se atendió. Y hay el artículo 17 que habla sobre, digamos, de persistir los incumplimientos que ya vimos en el artículo 16 y 15, ¿verdad? Ya podría darse una suspensión del permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud o una suspensión del certificado veterinario de operación por parte de SENASA. Ahora, esta es la otra parte del plan de prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos que tiene que ver con el programa de coordinación comunal. De nuevo, es una parte del plan de prevención y al igual que el programa de riesgos está en el anexo 4. Ahí serían los puntos 3 y 4. Y al igual que el anterior, también tienen algunos elementos del programa y tiene una guía de verificación de los elementos del programa. La evaluación del programa es el artículo 18 y una vez que yo diseño mi programa, yo tengo que pasárselo, enviárselo al área rectora de salud para que el área de rectora de salud lo revise y si lo revisa y lo prueba, se lo va a enviar al Cuerpo de Bomberos y al Comité Municipal de Emergencias. Aquí entra un nuevo actor que no hemos visto hasta el momento y es el Comité Municipal de Emergencias. ¿Por qué esta información llega al Comité Municipal de Emergencias? Porque, bueno, este es un plan que tiene que ver con coordinar con la comunidad si hubiera algún accidente químico y el Comité Municipal de Emergencias que está creado por la Ley de Emergencias, Ley de Gestión del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Es importante porque ahí se reúnen todas las instituciones, el Ministerio de Salud, la municipalidad, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, si hay representantes, digamos, de otras instituciones del Ministerio de Justicia, etcétera. Y entonces es importante que todos ellos estén enterados de cuáles son los riesgos de accidentes químicos que tiene la industria, de riesgo mayor, que es la que corresponde en este momento. Y entonces la idea es que ellos conozcan cuáles son los planes, cuáles son los niveles de activación, cuáles son las condiciones que tienen esos planes para que precisamente ellos también tengan sus planes operativos y en caso de presentarse una emergencia sean un apoyo digamos, para todas para el establecimiento y para los demás sectores. Luego hay un artículo 19 también que habla, al igual que en el programa anterior, que hay una evaluación de incumplimientos. En realidad, es una parte muy documental, es muy de tener cosas de coordinación y ese tipo de información, a quién activar y todo lo demás. Y la evaluación de incumplimientos también tiene que enviarse al Ministerio de Salud y a SENASA para que ellos lo revisen y se le envíe al Comité Municipal de Emergencia para revisión
y de manera que este programa de coordinación comunal esté bien articulado y que esté bien conocido por todos. Y el artículo 21, que también es muy relevante dentro del reglamento, es un reglamento que tiene pocos artículos, pero casi todos son muy relevantes. La socialización del plan. Le corresponde al propietario o al representante legal del establecimiento realizar capacitaciones, charlas, simulacros con las comunidades que estén alrededor de la industria, del establecimiento, perdón, para que ellos sepan cómo actuar en los casos en que sea requerido de acuerdo digamos, al plan que se realizó, que ellos sepan que si se va a activar una alarma, qué significa, y si eso significa que tengo que evacuar mi casa o no, o simplemente estar atento. Y entonces, de manera que toda la población que está alrededor de la industria y que podría haberse afectado por un accidente químico, esté en condiciones de saber qué hacer y que también eso se practique. Obviamente, eso sería en coordinación con las instituciones, con los de primera respuesta, con las municipalidades y con los actores del Comité Municipal de Emergencia, para que todos sepamos, en caso de una emergencia y de un accidente químico considerable, qué condiciones se deberían de activar y cómo deberíamos de responder todos de esa situación. Ahora bien, ese es otro apartado del reglamento que habla sobre la ocurrencia de un accidente. ¿Qué pasa si en mi industria química, a partir de la entrada en vigencia de este reglamento, se presenta un accidente? Bueno, lo primero es que cuando se debe presentar un informe, cuando tengamos derrames o fugas de sustancias químicas, de acuerdo a lo establecido en el cuadro 2, que sean sustancias clasificadas como tóxicas de acuerdo al SEA, o que se presente un incendio o una explosión. ¿Qué tiene que incluir ese informe? Bueno, la fecha y la hora del accidente, las causas, la fecha y hora del control del accidente, el impacto en la infraestructura, personas y el ambiente, cuál fue el resultado de la aplicación del plan de prevención, si se tomaron medidas para corregir y atenuar los efectos, cuáles serán las recomendaciones de medidas para reducir el riesgo y en caso de intoxicación, si se notificó al Centro Nacional de Intoxicaciones. Entonces, estos son los datos que debe, eh, algunos de los datos, ¿verdad? Obviamente en el decreto y en el reglamento están más especificados. ¿Y cuáles son esas clasificaciones de sustancias? Bueno, aquí está el cuadro 2, que básicamente, por ejemplo, si yo tuviera una fuga de gases inflamables que supere los 10 kilogramos, este es un evento que yo sí debería reportar. Si está por debajo de ese umbral, entonces no es un accidente que yo debería reportar, sino que obviamente siempre la industria tendrá que tomar sus consideraciones, pero este es un aspecto que es muy importante que también ustedes como profesionales en el área y como responsables de la gestión de sus establecimientos tengan claro que en casos de este tipo de cosas lo reporten adecuadamente. Ahora bien, una recomendación también, nos pasa mucho con el tema de GLP. Hay veces, puede ser que yo no quiera reportar la situación o alguna cosa, pero cuando nosotros atendemos emergencias, a veces nos damos cuenta de que pasaron accidentes, entonces es importante que seamos responsables a reportar estas cosas, por lo menos para la atención de nosotros, y también porque si en algún momento hay que despachar la unidad de materiales peligrosos y hay que hacer una atención de la emergencia, pues por ahí va a haber un control cruzado de si ese accidente químico se le va a dar el reporte adecuado o no a las autoridades de salud y de SENASA. El artículo 24 habla del seguimiento. ¿A qué se le va a dar seguimiento? Bueno, al artículo 13, al 14, al 15, al 16, al 17, al 18, al 19. Ahí está el programa de coordinación y información comunal ante accidentes químicos. Y entonces es importante que sepamos que el instrumento de regulación, el reglamento, también tiene toda una forma de seguimiento que ahora tal vez en el tema de plazos va a quedar un poco más claro, pero que le corresponde a las autoridades del Ministerio de Salud y de SENASA el seguimiento a todas estas evaluaciones y compromisos que se adquieren con la entrada en vigencia del reglamento.
En resumen, el plan de prevención y preparación y respuesta ante accidentes químicos, ¿quién tiene que presentarlo? Todas las industrias que de acuerdo al artículo 6 se consideren de riesgo mayor. Este plan se compone de dos programas. Uno es el programa de reducción de riesgos y respuesta ante accidentes químicos, que tiene que enviarse al área rectora de salud, al director de área rectora de salud, a SENASA, y que nosotros tenemos una vinculación ahí porque somos la autoridad que vamos a hacer las inspecciones y vamos a verificar que los planes se estén desarrollando de la forma adecuada. Y luego está el programa de coordinación comunal ante accidentes químicos, que básicamente hay que remitirlo al Ministerio de Salud y a través del Ministerio de Salud como tema principal de emergencia, y que también tiene una serie de elementos a considerar y que van a ser evaluados, y que el plan debe corresponder al establecimiento que ustedes están gestionando, y que estamos seguros que lo van a hacer de una forma adecuada. Ahora sí, entraríamos a un tema final que tiene que ver con los plazos. Hay un montón y una gran cantidad de plazos que están establecidos dentro del reglamento. Entonces aquí vamos a abordar algunos, tal vez se nos queden algunos por fuera, pero yo creo que ya muchos de estos plazos van a tener que ver más con la ejecución del reglamento, y entonces por ahí se quedó alguno, o si hay algún elemento, pues, ya lo podríamos ir revisando en el futuro, pero de momento yo creo que el tema más relevante es este. El decreto se publicó el 8 de noviembre, hace un poquito más de un mes, y entra en vigencia el 8 de mayo. Entonces, lo que les decía, aquí hay 6 meses para entrar en vigencia, que yo les recomiendo que empecemos ya con todas las acciones que establece el reglamento, porque aunque 6 meses parece mucho, esto se va volando. Ya pasó un mes. Muy acertada la solicitud del Colegio de Químicos de que hiciéramos esta primera capacitación general para hablar sobre el tema. Entonces, en esos 6 meses, si pueden aprovechar en ir haciendo las certificaciones, las evaluaciones, la autoevaluación de si la industria de riesgo mayor o no, genial. Y una vez que entre en vigencia el 8 de mayo, va a pasar 4 meses que se le da a los establecimientos. ¿Para qué? Para que hagan su clasificación de riesgo y la presenten, que presenten el plan, que lo envíen al área de salud y a nosotros. Nosotros básicamente la idea de la copia es para que ya estemos informados, y todos los establecimientos tienen la obligación de brindar el artículo 7. Entonces, el 1, 2 y 3 para las industrias de riesgo, de los establecimientos de riesgo mayor, y el 4 básicamente es para todos los establecimientos. Entonces, también es un tema que es importante repasarlo, y que tenemos a partir de ahora como 9 meses para hacer este trabajo. Esto es importante porque lo que les decía es, parece mucho tiempo, pero en realidad como pasa el tiempo ahora, lo ideal es que podamos ir trabajando en esto de una vez. Entonces, ¿qué pasa una vez que entre en vigencia? Después de que pasen esos 6 y 4 meses. Bueno, los establecimientos tienen un mes para solicitar la inspección a nosotros. Ahí yo creo que es la primera vez que ya vamos a tener claro cuántas industrias de riesgo, establecimientos de riesgo mayor hay en el país, y vamos a tener 6 meses para realizar la inspección, y va a hablar el programa de reducción de riesgos y respuesta a emergencias. Entonces, en esos 6 meses nosotros vamos a coordinar con ustedes para agendar esas inspecciones, y poder hacer las inspecciones, como les decía, en los términos que hemos explicado en esta presentación. Y una vez que hagamos la inspección, tenemos un plazo de 15 días hábiles para enviarle el informe de inspección y de evaluación, que está en el anexo 4, al área de salud o a SENASA. Luego hay otros plazos que están referidos ya a la emisión de una orden sanitaria, tanto por el Ministerio de Salud como por SENASA. Y vean lo que les decía hace un rato. Los incumplimientos graves hay 10 días para atenderlos. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo la certificación de instalación eléctrica, tengo 10 días para tenerla. Eso en la práctica puede ser, no sé, porque eso lo maneja los profesionales del CIEMI, los ingenieros electricistas y electromecánicos y mantenimiento industrial. Podría ser que 10 días hábiles sea muy poco tiempo para obtener certificación. Y si tras de eso me sale con incumplimientos graves, pues
voy a estar en problemas. En el caso nuestro, en 10 días hábiles es muy difícil coordinar una inspección, una reinspección, por ejemplo, de evaluación de seguridad humana o de pruebas de sistemas contra incendio. Entonces, por eso les decía que es importante que tomamos acciones de una vez. No. Para los incumplimientos importantes o moderados, más importantes más moderados, tenemos 22 días hábiles. Para moderados, 44 días hábiles. Y para incumplimientos leves, puede ser la inspección del año siguiente. Y como vimos anteriormente, si hay que hacer una construcción de infraestructura, hay un periodo de un año que las autoridades pueden conceder. Si yo ocupo construir un tanque de almacenamiento de agua, si ocupo construir un muro cortafuego de alto desafío, si ocupo construir diques, cosas de ese tipo, y podría obtener una prórroga de la mitad del tiempo. Entonces, si sumamos este año y medio más los 9 meses que nos quedan, tendríamos como 2 años y medio para poder ir trabajando en esto. El tema es que son cosas que hay que planear, planificar, diseñar, construir, y entonces esto es importante que tengamos en cuenta estos plazos y en los casos en que corresponde solicitar una reinspección para que nosotros le informemos a las autoridades de salud y del ministerio si, si estos incumplimientos, digamos, ya fueron subsanados. Eh, con respecto al programa de coordinación y preparación comunal ante accidentes químicos, hay que presentarlo a los 4 meses para las industrias de riesgo mayor y el Ministerio de Salud va a tener 60 días para revisarlo y aprobarlo y enviárnoslo a nosotros, el Comité Municipal de Emergencias, para ver si hay observaciones adicionales. El Comité Municipal de Emergencias va a tener 2 meses para hacer observaciones al plan y a partir de ahí se determinan si hay incumplimientos graves, importantes, moderados o leves y que tendrán que ser atendidos de acuerdo a lo que soliciten las autoridades en esta materia. Y otros plazos que son relevantes es lo que habíamos hablado cuando de la ocurrencia de un accidente. Que en caso de la ocurrencia de un accidente, vamos a tener 20 días hábiles para presentar el informe que está establecido dentro del reglamento. Y en el caso de SENASA, ellos también dan, por ejemplo, un plazo especial en caso de que exista alguna infracción de 15 días hábiles para que se puedan corregir los elementos que se hayan determinado por parte de las autoridades. Eso sería la presentación de hoy, que es algo muy general, muy rápido el reglamento, pero que creo que nos ha dado las principales consideraciones relevantes del reglamento. Ahí les dije algunos tips de cosas que son fundamentales irlas haciendo de una vez, lo del envío de información, lo del plan de preparación y respuesta a accidentes químicos, lo de las evaluaciones, lo de los plazos, y entonces espero que esta breve charla haya sido adecuada para solventar algunas de las dudas que puedan haber con respecto a este tema. Muchas gracias. Don Allen, muchísimas gracias, de verdad. Em, Tenemos bastantes preguntas, sí, tal vez vamos a ir abordando. Hay algunas que son un poquito repetitivas. Empezamos con una consulta relacionada al artículo 6, específicamente al segundo párrafo, donde se menciona que los establecimientos catalogados como de riesgo mayor tienen que presentar este plan de emergencia junto con el plan de prevención, preparación y respuesta de accidentes. Dice que según el anexo 4 del reglamento, los de menor no deben presentarlo al terminar este punto, ¿verdad? Con solamente la declaración. ¿Podría usted confirmarnos esto? Sí, ahí tal vez lo importante es que, digamos, ya los establecimientos existen. Entonces, si yo hago mi autoevaluación, tengo que presentar el plan de preparación y respuesta a accidentes químicos. Si no, si yo determino que no soy de riesgo mayor, sino que soy de riesgo menor, básicamente lo que tendría que seguir presentando es lo que me pide el permiso sanitario de funcionamiento, que es el plan de emergencias estándar,
y las condiciones que estén ahorita, digamos, regulando el permiso sanitario de funcionamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Dice que en el caso de los almacenes fiscales, que es un tipo de almacenamiento dinámico, ¿cómo se podría proceder con ese inventario? Bueno, ese es un tema que de los que le decía que tal vez hay un caso específico que podríamos ya tal vez abordar con el Ministerio de Salud para ver cómo lo están viendo a ellos, pero también sabemos que hay almacenes fiscales donde hay almacenamientos que llevan bastante tiempo, ¿verdad? Por el desalmacenaje o porque han habido dificultades para almacenarlo. Entonces yo creo que aquí es muy importante el expertise del regente y el responsable de ese establecimiento para determinar la cantidad de sustancias y el plazo en que están ahí para determinar en la autoevaluación si yo requiero del plan o no. Pero este es uno de los temas que, como les decía, en realidad las autoridades en esto de salud dicen NASA que probablemente esa es una duda que es muy valedera y que podemos revisar con ellos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta habla sobre la cantidad de producto almacenado en estas ventas al por menor, y si tiene alguna relevancia o no. No, básicamente eso fue una gran discusión, digamos, durante toda la elaboración de la norma. Pero en realidad precisamente se trató de sacar a los establecimientos de venta al por menor, porque si no, habría que poner un límite en algún momento. Entonces, si yo vendo los productos químicos así al por menor, no le aplica la reglamentación. Muchísimas gracias. La siguiente hace consulta relevante a los productos higiénicos que se estarían catalogados como sustancias químicas. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si los productos higiénicos están catalogados como sustancias químicas. Si están dentro de la lista, sí. O sea, realmente la autoevaluación es contra las listas que nosotros tenemos ahí. Ese es un tema más del área de expertise de ustedes, pero si yo tengo un producto que está dentro de esa lista, sí estoy catalogado dentro de las industrias de riesgo mayor. Básicamente lo que hay que es comparar mis productos contra los de la lista y si estoy, seguir el proceso de autoevaluación que está ahí. Muy bien. Este artículo me parece que ya lo abordamos, ¿verdad? El artículo 6 que habla sobre los establecimientos catalogados de riesgo mayor que están obligados a presentar este plan. Sin embargo, hacen una conexión con el artículo 11 que dice que hablan de manera general a que los establecimientos deben de complementar el plan de emergencia con el plan de prevención. La consulta va a que si es general para todos los establecimientos regulados, o deben de confirmarse solo los que están cubiertos por el plan. Sí, vamos a ver, en términos, la lógica es esta. Todos los establecimientos hoy tienen que tener un plan de emergencias, que es el que exige la norma del reglamento de permisos de funcionamiento. Ese plan tiene que complementarse con el plan de reducción de plan de prevención y preparación para accidentes químicos solo para los establecimientos que cataloguen de riesgo mayor. Entonces, este plan, si yo soy un establecimiento de riesgo mayor, tengo mi plan de emergencias y este nuevo plan viene a ser como un soporte o como un adicional al plan estándar que han tenido hasta este momento. Muy bien, muchísimas gracias. También consultan cuál es la fecha máxima para presentar ese. ¿Va a ser mayo o va a depender de la renovación del permiso sanitario de funcionamiento? No, inicialmente todos, obviamente el reglamento es para muchos años, entonces todos los establecimientos de riesgo mayor tienen que presentarlo en mayo. ¿Cuándo aplicaría a futuro? Bueno, si yo, a ver, después de mayo abro una industria, un establecimiento, podría ser que cuando ya yo pida el permiso de funcionamiento tengo que presentar esto. O la siguiente vez que lo voy a renovar, porque recordemos que esto no es el expertise de nosotros, pero sabemos que hay permisos de funcionamiento que son hasta de 5 años. Entonces yo lo presentaría ahora en mayo y luego lo tendría que volver a presentar 5 años después. Si mi plan, digamos, si yo te, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, yo en marzo renové mi permiso de funcionamiento. Bueno, yo lo tengo que presentar en mayo, pero la siguiente vez que lo presente es hasta dentro de 5 años cuando vuelvo a renovar el permiso de funcionamiento, siempre y cuando no haya hecho modificaciones que están en el artículo, ahí, por ahí lo mencioné, no sé si es en el 8,
Y entonces si ya yo modifiqué algo, entonces tengo que volver a presentarlo. Pero si yo me mantuve como estaba, es cada vez que vuelvo a renovar el permiso de funcionamiento después de mayo. Muy bien. Y consultan que si este plan puede ir asociado al plan de salud ocupacional o debe ser independiente. Bueno, ya el plan de salud ocupacional debería de existir, ¿verdad? Este es un plan independiente que complementa el plan de emergencias, el plan de salud ocupacional. Por ejemplo, si yo tengo un plan de reducción de riesgos naturales, entonces es un plan que tiene que presentarse en las condiciones en que está aquí, pero que digamos, obviamente es complementario, no podría estar aislado de los demás, pero que sí, digamos, por lo menos tiene que cumplir con lo básico que está dentro del reglamento. Recordemos que estos son requerimientos mínimos, ¿verdad? O sea, si yo quiero hacer un plan más ambicioso, meter más controles, más análisis, pues genial, pero esto, digamos, sería lo mínimo. Muy bien, muchísimas gracias. Em, Hacen la consulta nuevamente a las ventas al por menor, ¿verdad? Que si va a haber un límite en las cantidades. Dan el ejemplo de las ferreterías donde se almacena gran cantidad de producto químico peligroso. Si no, digamos, de momento no están, digamos, no están dentro de la regulación. Tendría que seguirse la regulación que tiene actualmente el Ministerio de Salud en los permisos de funcionamiento, o SENASA si fuera algún otro tipo, digamos, de establecimiento más relacionado con el tema veterinario. Muy bien. ¿Cuánto es el radio que se toma en cuenta para establecer a la comunidad afectada? ¿Se hace con el conocimiento del producto químico o habría algún ¿No? Se cortó ahí un poquito. disculpe, sí. ¿Cuánto es el radio que se toma en cuenta para establecer a la comunidad afectada? ¿Si se hace con el conocimiento del producto químico o existe algún otro parámetro? Bueno, hay una, por ejemplo, nosotros usamos una guía de respuesta a agentes químicos, ¿verdad? Pero que aquí es en donde entra lo que yo decía, el criterio del profesional. Dependiendo de las sustancias que yo tenga, dependiendo de las reacciones que yo espere en un accidente químico de lo que digamos dentro de mi establecimiento, y ahí se establecen plumas, ¿verdad? Entonces, obviamente va a depender de de lo que yo tenga en el establecimiento, de la dirección del viento y de otra serie de condiciones, pero precisamente eso es parte del análisis que es importante que realice el profesional que está a cargo de la preparación de los planes. No es estándar para todos, va a depender de la industria, de los productos, de las cantidades, de las reacciones que yo esperaría si se presenta un accidente y entonces esto es, digamos, obviamente es un tema que tendrá que analizar el profesional que está responsable de preparar estos planes y la autoevaluación. El regente, como lo establece el reglamento o alguien que lo complemente, eso dependerá de cada establecimiento. En- Hace mención el reglamento a la palabra regente, entonces nos consultan que en el caso de que no sea el regente del establecimiento, no podría ser la persona que hace la evaluación. No, está establecido en el reglamento que es el regente. Muchísimas gracias. Ya es un tema más del colegio, pero dentro de Sí. la retroalimentación que recibimos cuando hicimos este ejercicio con ustedes y con el resto de industria química, fue una de las observaciones que recibimos que la autoevaluación fuera realizada por el regente de la empresa. Ujú. Dan el caso de una oficina administrativa donde solo se manejan productos higiénicos. ¿Qué tipo de obligación podría tener este establecimiento respecto al reglamento? Ninguna, porque por lo que vimos no calificaría, digamos, como establecimiento, porque no tiene, digamos, productos almacenados, digamos, en grandes cantidades. Yo lo vería más cercano a una venta al por menor, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Em, Hablan sobre al momento de hacer la auto que se debe tomar un momento en el año específico o que puede ser o un promedio de lo que se almacena anualmente o mensualmente. Bueno, yo creo que ahí, bueno, es un tema que habría que verlo con el Ministerio de Salud, se escapa un poco digamos, al tema nuestro, es más del área de salud, pero yo creo que es un tema que habría que evaluar, que probablemente es el promedio del almacenamiento de sustancias que yo tenga,
pero eso va a depender también del análisis que haga el regente, pues que yo tenga productos que roten mucho, pero podría tener otros que no. Entonces, yo creo que si yo en algún momento del año tengo un almacenamiento que supere la cantidad umbral que está en la lista, es un establecimiento de riesgo mayor. Muy bien, muchas gracias. Em, Dice que si esto aplica solamente para sustancias puras o también para mezclas. Eso, no, eso está ya fuera de mi área, pero básicamente es la lista de sustancias que están en el anexo uno, ¿verdad? Si yo estoy en alguna lista de sustancias del anexo uno y la tabla del cuadro que habla de, si, por ejemplo, si son, de acuerdo al SGA, si son tóxicas o que afectan al ambiente, yo no, es como que ahí puede haber mezcla de sustancias, pero si yo tengo eso dentro de ese umbral, entonces sí debería de calificarme como de riesgo mayor de acuerdo a la autoevaluación. Dicen que, bueno, muchas gracias. Dicen que en el cuadro 4 la primera columna hace alusión a otra normativa que liga el peligro con las H del SGA. La norma europea número 483, Health and Safety, The Control of Major Accidents Hazard Regulation 2015, ¿es adecuada para buscar esos criterios, sí o no? No sé, eso tendríamos que verlo ya con los especialistas del Ministerio de Salud que están, digamos que tienen más responsabilidad sobre esto y además son más del área de ustedes. Es una pregunta que tenemos que ver con ellos y porque se escapa al área de expertise nuestro. Ok, muchísimas gracias. Em, Dicen a modo de consulta que la metodología de autoevaluación que viene del reglamento está en estandarizada con protocolos internacionales o es un diseño local. No, eso fue un diseño local. Obviamente estuvimos viendo muchos modelos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, mucho de esto se basa en CBESO y en otras normativas europeas, pero eso se diseñó aquí a nivel local. Muchas gracias. Em, Consultan que quieren ver que las industrias envíen y cuáles serían las consecuencias inmediatas de no enviarlas. Que si se coloca una orden sanitaria o una multa. No, ¿me podría repetir? Es que se cortó un poquito. ¿Quién va a regular que las industrias envíen el documento y cuál sería la consecuencia inmediata de no enviarlas? ¿Una orden sanitaria o solo una multa? Bueno, eso ya teníamos que verlo con salud, porque, digamos, ya está la reglamentación, es obligatoria para todos los establecimientos en el país, precisamente por eso dieron 6 meses y 4 meses para presentar la autoevaluación, pero, digamos, si yo no lo presento, lo que podría pasar es que yo vaya luego a renovar el permiso sanitario de funcionamiento y que salud me diga, no presentaste la autoevaluación y eso podría generar alguna medida de orden sanitaria o de revocación del permiso sanitario de funcionamiento de acuerdo a lo que está establecido entre las infracciones dentro del reglamento, que a ese tema no entramos porque es muy de la norma, digamos, los plazos. Las infracciones son muy de la reglamentación del Ministerio de Salud, entonces es un tema que en este momento habría que analizar con ellos cuáles serían las consecuencias, pero yo creo que sí tendría, digamos, un impacto porque precisamente es una responsabilidad de todos la autoevaluación. Muchas gracias. Hacen la consulta referente a la inspección que hace el cuerpo de bomberos. Que si ya tienen establecido algún medio para solicitarla, si tienen posibles plazos de respuesta y el costo económico. Bueno, sí, digamos, hay un correo que se llama ingeniería@bomberos.go.cr. Podrían solicitar digamos, la inspección, digamos, la inspección sería hasta dentro de 9 meses, pero las evaluaciones de riesgo y las pruebas de sistemas electromecánicos sí se podrían establecer ya. Los costos no son estándar, digamos, nosotros tenemos un costo por hora, pero habría que tener que darnos información digamos, darnos alguna información del establecimiento para poder hacer una cotización porque no va a ser estándar para todos. Por ejemplo, no podría ser lo mismo evaluar un establecimiento de 500 metros cuadrados que evaluar, por ejemplo, una industria química de 5.000, 10.000, 15.000 metros. Entonces, eso se va a hacer a la medida para cada solicitud. Muchísimas gracias. Preguntan cuál sería la periodicidad que van a tener esa inspección.
De acuerdo a lo que establece el reglamento, serían a partir, digamos, primero tienes que determinar si sos de riesgo mayor o no. Si soy de Ujú. riesgo mayor, va a ser a partir de mayo y luego cada vez que se renueve el permiso sanitario de funcionamiento o se haga un permiso sanitario de funcionamiento nuevo, excepto en los casos que haya incumplimientos y que haya que estar realizando reinspecciones. Entonces, en ese caso, serán una cantidad de reinspecciones N que hasta que el establecimiento cumpla con la normativa y ese es un tema que es importante que lo vayan evaluando. Muchísimas gracias. Hacen la consulta respecto a la diferenciación de los productos químicos y los desechos químicos. ¿Se deben de sumar ambos o si se deben manejar independientemente? Creo que el reglamento establece que yo tengo que informar de los productos y de los residuos que genero de forma independiente. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Permítame por aquí porque hay algunas un poquito repetidas. Muy bien. Dice que puede volverse un poco complicado para empresas que manejan más de cierta cantidad de sustancias químicas, que si va a existir algún proceso abreviado. Bueno, que yo no creo, o sea, lo que se tiene que aplicar es lo que está en el reglamento y entendemos que hay establecimientos que manejan muchas sustancias químicas, pero yo creo que aquí más bien el tema es aprovechar el tiempo que tenemos todavía 5 meses más el transitorio más 4 para la autoevaluación, tenemos 9 meses para que se haga ese inventario de sustancias, se haga la autoevaluación y se determine si soy un establecimiento de riesgo mayor o no. Muy bien, muchísimas gracias. Dice que si puede bueno, los comités de emergencia solicitar la información del programa de coordinación comunal a las empresas o hay que esperar a que se envíen. Yo creo que en esto, digamos, establecimos un mecanismo de coordinación que es mínimo, ¿verdad? Que es que vaya al área de salud, que el área de salud lo revise. Yo creo que si al Comité Municipal de Emergencia se le puede hacer llegar la información antes decirle, bueno, vea, este es el preliminar, ya se lo pasamos a salud, va a seguir, luego les va a llegar oficialmente, pero yo diría que todo lo que se puede informar que sea importante para la comunidad es mejor hacerlo antes. ¿Y por qué? Porque no sabemos cuándo va a pasar una emergencia, un accidente, un incendio, ¿verdad? Si esperamos que vamos a tener 6 meses, y entonces yo en 6 meses, pero entre más rápido el comité lo tenga mejor, es mejor para que por ejemplo, yo he participado en los comités municipales de emergencia y muchas veces uno no sabe qué hay dentro de esas paredes. Y ya vos tenés información, ya vos puedes decir, ah, bueno, ok, entonces vean que si suena esta alarma y creo que eso ayudaría mucho a que para la organización, digamos, en las comunidades para atender, para estar prevenidos en caso de que hubiera un accidente químico y que ojalá las personas se vean lo menos afectadas posibles. Muchísimas gracias. También nos consultan que en el compañías que tienen, bueno, que son muy grandes y que tienen varios espacios físicos, todos se encuentran bajo una misma cédula jurídica, ¿cómo van a definir esa presentación del plan? Si se tiene que hacer por permiso sanitario de funcionamiento, por cédula jurídica o por operaciones, ¿que quién definiría esto? Eso lo define salud, pero está establecido que es responsabilidad de la persona jurídica. O sea, para mí debería ser la persona jurídica la que englobe todo eso, aunque yo tenga diferentes operaciones. Esa es mi opinión, pero ya es un tema, digamos, como les decía, nosotros somos un ente técnico asesor del Ministerio de Salud. Esa consulta creo que es pertinente hacérsela a ellos, pero yo sí creo que el reglamento está diseñado para que sea por el propietario o representante legal del establecimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Em, Dice que los plazos para aplicar las mejoras identificadas en el plan básicos contra incendios están claros. Que si es y cuál sería ese documento de referencia para poder buscarlo. ¿Me podría repetir de nuevo, por favor? Dice que los plazos establecidos para aplicar las mejoras identificadas en el plan básico contra incendios. ¿Cuál sería el documento Bueno, de referencia? digamos, no hay ningún, digamos, dentro del plan de respuesta a accidentes químicos, lo que hay es dos certificaciones que son la de evaluación de riesgos contra incendio y la de los sistemas de protección contra incendios.
Entonces, ahí no hay, digamos, nosotros tenemos alguna información, algunos check, ¿verdad? Lo ideal sería yo haga esas evaluaciones ya para que nosotros le entreguemos un documento donde va a decir claramente qué cumple y qué no cumple. Y a partir de lo que le digamos que no cumple, se establezcan los planes para mejorar esas condiciones para que cuando se haga la evaluación que establece el reglamento, pues ya eso lo tengamos, como habíamos dicho anteriormente, ojalá ya no sea una falta grave, sino que sea una leve o importante nada más o moderada. Entonces, lo ideal sería que digamos, esos diagnósticos se hagan lo antes posible para poder tener, porque son muchos ítems, digamos, la lista de nosotros son bastante amplias y lo importante es que se hagan ahorita para poder tener esa diferencia, digamos, esa brecha entre lo que tengo y lo que me hace falta por cumplir. Muchísimas gracias. Ahora hacen referencia a la parte de simulacros, que si deben involucrar a bomberos o a Cruz Roja. Sí, la idea de los simulacros es más bien que involucren a todo el Comité Municipal de Emergencias, que sean todas las instituciones que participan dentro del Comité Municipal de Emergencias para que en caso de que haya un accidente químico, todos sepamos cuál es el rol que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un establecimiento en un lugar X, lo ideal sería que ese simulacro lo hagamos en conjunto entre todos, para así yo como bombero saber cuál va a ser mi rol, que el Ministerio de Salud sepa cuál es su rol, que el MAC sepa cuál es su rol, que la Cruz Roja sepa cuál es su rol, que si, por ejemplo, la empresa tiene una empresa de emergencias privada que los atiende, cuál va a ser el rol de esa empresa, y entonces entre mejor estemos coordinados todos, entre más practiquemos, el día que pase una emergencia vamos a poder salir mejor y la vamos a poder atender de mejor forma entre todos. Muchísimas gracias. Ahora consultan para los accidentes químicos, que si se debe enviar un informe por cada uno o en caso de que sean accidentes menores, se puede enviar un informe estilo mensual. No, la idea es que ese informe se haga por cada accidente químico, nada más que cumpla con los parámetros que están en el anexo, ¿verdad? O en el reglamento. Entonces, si yo tengo un accidente químico que cumple con esos parámetros, debo presentar el informe. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora nos consultan sobre la socialización del programa. ¿Qué pasa en el caso de las zonas industriales? Bueno, yo creo que también hay que socializarlo. Me imagino que habla de zonas francas o ese tipo de cosas. Igual yo Probablemente tengo sí. vecinos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi establecimiento dentro de una zona franca, igual voy a tener industrias a los lados, o que en caso de un accidente químico, por ejemplo, se produce una nube, gases inflamables, tóxicos, de esa nube va a llegar a esa empresa. Entonces, lo ideal es que mi vecino sepa que mi vecino de la par tiene esas condiciones y que si se activa, no sé, voy a decir un ejemplo, una sirena X, ellos, la brigada de la otra industria va a saber que yo tengo que evacuar porque podría ser que a mi empresa le llegue una nube de gases tóxicos y eso va a generar un montón de complicaciones y riesgos para la salud y la vida y todo lo demás. Entonces, la idea es que ese plan se socialice con todos los actores que yo como profesional determiné que puedo ver afectados. Entonces, por ejemplo, si esto, digamos, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Digamos, si yo digo, ok, es que yo, los productos que tengo aquí en caso de un incendio van a generar una pluma tóxica que va a viajar 20 kilómetros. Entonces, de todos los que están en esos 20 kilómetros deberían de saber que en caso de una emergencia de ese tipo van a llegar gases tóxicos y entonces, por ejemplo, aquí es donde entra en relevancia una institución como nosotros, como la Cruz Roja, como la Comisión Nacional de Emergencias, conozcan de esto porque entonces habría que planear una evacuación para que todas esas personas sean evacuadas. Aquí por dicha no lo hemos visto mucho, ¿verdad? Pero pues, eso sí, sí es digamos, sí lo veo uno en emergencias en otros países, ¿verdad? Que han habido accidentes de ferrocarriles con productos químicos que tienen que evacuar comunidades enteras. Bueno, es un poco la idea. Muchísimas gracias. Em, Hay varias consultas referentes a los establecimientos de riesgo menor. Nos consultan si deben de buscar las evaluaciones de riesgo y las pruebas electromecánicas del sistema de detección de incendios y nos dicen que tal vez pudieran mencionar un poco las obligaciones de este tipo de industrias. Sí, bueno, digamos, por ejemplo, los de riesgo menor tienen que cumplir con todo lo que está establecido. ¿Qué es lo que está establecido? Lo que, digamos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, lo que establezca el permiso sanitario de funcionamiento. En el caso nuestro, hay una normativa de seguridad humana y protección contra incendios que es obligatoria para todos los usos, para todas las edificaciones en el país.
que es el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Ese reglamento es gratuito y lo pueden descargar de nuestra página web y ahí vienen los requerimientos para todo tipo de edificaciones, tanto de riesgo mayor como de riesgo menor. Entonces, yo soy digamos, un establecimiento de riesgo menor, también estoy obligado a cumplir con esa normativa. Entonces es importante que si yo puedo hacer estas evaluaciones para determinar el nivel de riesgo que tengo de incendio, pues que se haga para poder estar todos trabajando y tener un establecimiento más seguro para las personas, menos riesgos de que se me pueda parar la operación, de continuidad de las operaciones. Entonces, pues obviamente esto es un beneficio para todos. Muchísimas gracias. Dicen que, bueno, al involucrar los planes y los programas a múltiples instituciones y entidades, em, si debe de recibirse una aprobación de cada una de ellas o hay como alguna entidad que al final va a ser quien va a dar la aprobación. El reglamento establece que la aprobación del programa comunal es por parte del Ministerio de Salud, del área rectora de salud donde esté ubicado el establecimiento. Muchísimas gracias. También preguntan que, bueno, al momento de copiar el plan, también se debe copiar lo que se solicita en el artículo 7 o solamente el plan. Vamos a ver qué dice el artículo 7. No, el artículo 7 es el de información. Ese artículo, nosotros tenemos que entregar esa información todos los establecimientos, no importa, todos los que son establecimientos, ¿verdad? Hay que entregarlos el 8 de mayo, que es cuando se cumplen los 4 meses. Ese envío de información, por eso les decía que este reglamento tiene como dos grandes partes. Uno es la obligación de enviar información, que es para todos los establecimientos, no importa si es de riesgo mayor o no, y eso es a partir de los 4 meses de entrada en vigencia del reglamento, y obviamente las de riesgo mayor con mayor razón, ¿verdad? Pero la obligación del artículo 7 es para todos los establecimientos. Perdón, Muchísimas. perdón, Sí, María. Priscila. Nada Claro, más ahí, adelante. porque no me está quedando claro. Perdón que les haga la consulta así, sin levantar la mano y sin escribirla. Pero, No pasa nada. don Allen, es que yo lo que estaba entendiendo, y creo que es mucha gente la que lo está entendiendo como yo, que el reglamento entra a regir en mayo y hay 4 meses para hacer la Sí, declaración. sí, sí, perdón, es en septiembre o por Ok, ahí. ajá, Sí, sí, exacto, eso. Muchas gracias. sí, sí, exacto, más bien yo lo que estoy Ujú. equivocado. Es en mayo se pasa el transitorio y luego hay 4 meses para el envío de la información. Ahí por en una de esas diapositivas estaba, pero sí, esa es la respuesta correcta. Muchísimas gracias. Haz consulta referente a los establecimientos que almacenan combustibles, ya sean públicos o privados, que si es, ellos van a estar dentro del alcance de la reglamentación. Sí, de hecho, en la tabla del anexo 1 hay cantidades para líquidos inflamables, para gases y entonces sí entran. Si yo tengo un almacenamiento, por ejemplo, de un líquido combustible, si supera el umbral, soy de riesgo mayor, sin ninguna duda. Y si no, también tengo la obligación de brindar información como lo establecía el artículo 7. Pero también ese tipo están incluidos, o sea, cualquier producto que yo tenga en mi establecimiento que esté dentro de la lista es candidato a tener que presentar todo si supera el umbral de acuerdo a la autoevaluación que te va a realizar el regente. Muchísimas gracias. Consultan que, bueno, ya hay algunas empresas que pudiera ser que tengan la verificación eléctrica condicionada. Al estar condicionada en la inspección, ¿se consideraría como grave por no estar del todo aprobada? No, ahí es donde precisamente el reglamento en el inciso F dice que se podrían ver atenuantes en este tipo del 14 al 18, donde está lo de verificación eléctrica. Entonces, dependiendo de digamos, de esa condicionada que tenga la instalación eléctrica, es importante que el profesional que hizo la certificación determine si ese nivel de incumplimientos o ese nivel de cosas por subsanar digamos, qué nivel le daría dentro de la restante clasificación de riesgo. Si es importante, si es moderado, si es leve. Entonces, eso es importante que se indique porque cuando nosotros hacemos la inspección, dependiendo de lo que el profesional diga, eso es lo que vamos a indicar. Digamos, si no la tiene es grave, pero si la tiene condicionada, dependiendo de lo que el profesional indique,
así se le va a determinar el nivel de, digamos, de gravedad de ese elemento, o de clasificación, digamos, de ese elemento, para no hablar de gravedad porque es un tema más complejo. Muy bien, muchas gracias. Mencionan que qué pasa cuando una sustancia no se menciona en el cuadro 3, por ejemplo, los plaguicidas tóxicos. ¿Cómo se realiza esa clasificación? Es que los plaguicidas están fuera de la evaluación de este reglamento porque hay una reglamentación para plaguicidas, entonces no entra dentro de este reglamento. Muchísimas Pero gracias. si yo Ujú. no tengo, pues si yo no estoy dentro del cuadro 3 tengo que ir al cuadro 4 porque puede ser que mi sustancia no esté listada ahí, pero sí esté dentro de los niveles de toxicidad y afectación al ambiente que establece el SGA, entonces hay que verlo en los dos lados. Muchísimas gracias. Siguen haciendo consultas referentes al cuadro 3. Dice que en la línea 37 se hace referencia a la parte 1 del mismo cuadro. Sin embargo, en el documento publicado no aparece indicada ninguna parte 1, que si nos puede ayudar a aclarar ese punto. Vamos a ver, creo que eso está relacionado con el SGA. ¿Verdad? No del cuadro uno sino del cuadro 2 que habla de la toxicidad y eso. Pero ese es un tema que tendríamos que verlo ya con, digamos, con los expertos del Ministerio de Salud en este tema. Pero creo que estoy más bien relacionado con eso, porque dice H400 que es una clasificación de, creo que más bien lo de SGA, pero eso mejor la dejamos pendiente para aclarar con las autoridades del Ministerio de Salud. Muy bien, muchísimas gracias. Un momento. Hablan sobre las instituciones educativas, ya que estas tienen laboratorios donde se almacenan sustancias químicas y se utiliza gas LP, que muchas veces están en zonas residenciales. Em, si esta sumatoria es de alto riesgo, entonces tienen que acogerse a esta normativa. Correcto. Y ahí tendrían que hacer la autoevaluación al regente para determinar si probablemente si es algo pequeño y tiene muchas sustancias, probablemente tenga que evaluarse con los pasos más adelante, que es cuando yo agarro todas las sustancias y las sumo y las pondero y si me da mayor o menor a uno, pero sí hay que hacer la autoevaluación para que haya un profesional que diga que ese laboratorio es o no es de alto riesgo. O sea, no es un establecimiento de riesgo mayor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta hace referencia a la cantidad umbral de los cuadros 3 y 4, que si se encuentra en toneladas. Sí, ajá. Son toneladas. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos consultan sobre el anexo 4. En la guía de verificación indica que si se cuenta con una brigada certificada para el control y combate de incendios. Consultan si esta brigada debe estar certificada por bomberos, por un ente externo especializado o solo ser capacitada por una persona que tenga conocimiento en el tema. Bueno, ese es un tema en que nosotros sí certificamos brigadas, pero tendríamos que, digamos, de momento sería el cuerpo de bomberos, yo sí les puedo decir que nosotros sí certificamos brigadas porque la ley nos da esa competencia. Eso tendríamos que revisarlo con el Ministerio de Salud para saber si ellos van a aceptar algún otro tipo de certificación o solamente la que vamos a dar nosotros. Muy bien, muchas gracias. Nos hacen la siguiente consulta. Dice que existen diferentes empresas con diferentes entidades legales, llámese personerías jurídicas, diferentes permitarios de funcionamiento, pero que comparten edificios y que comparten el catálogo de sustancias químicas. Entonces, si debe presentar cada entidad legal, dar una sola, poco similar al que ya he abordado. Y ahí un poco lo que hablamos, ¿verdad? Digamos, debería ser por cédula jurídica, eso tendríamos que verlo con salud porque el tema es que yo, digamos, sí debería tomar en cuenta de que, por ejemplo, un accidente químico de mis productos, que están todos en el mismo lugar, va a generar un impacto con los otros y entonces habría que analizar cómo se gestiona eso, pero yo creo que es un tema que tenemos que verlo con salud, porque evidentemente lo que se trata es de evitar accidentes químicos o que
se hagan más grandes y más complicados, y si todos están dentro de la misma bodega, digamos, si es lo que entiendo, pues eso sí generaría un riesgo mayor y habría que tal vez valorarlo más con ellos. Muchísimas gracias. Nada más voy a responder una pregunta muy general. La presentación se les va a compartir a través del canal de YouTube del colegio. Nada más ahí para que lo tengan, que sí me lo han estado preguntando mucho. Hacen la consulta, don Allen, sobre las zonas industriales o parques industriales, que hay muchas empresas colindantes que pueden incrementar la clasificación del riesgo por la parte de incompatibilidades químicas, que si esto se toma en consideración a la hora del plan. Bueno, lo que hablamos que yo tengo que evaluar mi empresa, pero dentro del programa de producción del programa de comunicación, digamos, a la comunidad, que sería ese tema, yo debería tener muy claro cómo está mi vecino y ver si yo tengo un derrame, por ejemplo, y ese derrame es incompatible con lo que está en el otro lado, entonces cómo lo vamos a manejar para que precisamente ese accidente químico no adquiera proporciones que se pueda, digamos, salir de control o poner en riesgo la vida de las personas que trabajan ahí y todo lo demás. Yo creo que eso es parte de las ventajas de esta reglamentación que nos va a poner a ver qué tiene mi vecino a la par y cómo reacciona con lo mío. Muy bien, muchísimas gracias. Nos indican que no quedó muy claro el tema este de los agroquímicos y las bodegas de almacenamientos de agroquímicos. Dice que al no estar en el cuadro 3 deben de guiarse solamente por los criterios del cuadro 4. Entonces preguntan que si toda sustancia que pueda ser clasificada con el SGA se sumaría a este listado del plan. Es que, digamos, creo que lo que se discutió en el comité es que todo lo que tiene que ver con plaguicidas y todo eso, de hecho en OCDE es un comité aparte. Entonces, a nivel del país ya hay una reglamentación que es exclusiva para eso. Entonces, para ese tipo de almacenamientos y de productos de esa naturaleza ya existe una reglamentación que no es esta. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver. Dice que si el reglamento aplica para bodegas externas de una empresa. Sí, yo Muy diría que sí. bien. Ujú, muchísimas gracias. Bueno, ahí. Bueno, eso de los Ujú, plaguicidas, yo creo que es un tema también que vamos a verlo con salud para ver cuál es porque eso, obviamente ellos son la autoridad en ese tema, entonces, para ver cómo lo están viendo ellos, porque no está dentro de las instrucciones que establece el reglamento. Entonces, pero sí se habían hablado de eso, pero en realidad me queda la duda de cómo se va a manejar, pero creo que es una respuesta que hay ahí pendiente para verlo con las autoridades de salud. muy bien. Eh, Nos acaba de llegar una pregunta. Para los productos higiénicos se deberían tomar en cuenta ya que la hora de registrarlos se hace con la ONU, pero ellos están clasificados según el SGA. Sí, correcto, ¿verdad? Ujú. Ujú, Sí, digamos, perfecto. si el producto está dentro de las listas que están ahí, tiene que hacerse la autoevaluación. Listo, muchísimas gracias. Em, Creo que ya hicimos el resumen de las consultas. Em, Creo que por ahí estarían las principales consultas que nos han llegado, don Allen. No sé si desea agregar algo adicional. No, la idea sería, obviamente, si tienen alguna consulta adicional, lo canalicen a través del colegio con nosotros y con mucho gusto, creo que estamos a tiempo de ir aclarando dudas, de ir viendo cómo nos están dando y obviamente de que el Colegio de Químicos que agremia a todos los, digamos, a todos los profesionales, principalmente con este reglamento, a muchos de ellos. Entonces, pues que ojalá podamos canalizar las dudas a través del colegio para que se las puedan compartir con todos los agremiados y sacarle mayor provecho. Listo, muchísimas gracias. Sí, yo reitero el comentario de don Allen. Cualquier consulta, pues que nos la hagan llegar a través de nuestros correos y pues nosotros ya lo analizaremos con bomberos o con el Ministerio de Salud cuando ya se tenga conocimiento de quién va a ser pues la persona de conexión. Y no
reitero el agradecimiento a todos los participantes. Realmente agradecemos mucho el interés que han tenido con esta charla, a todos los que han sido presentes. Pri, no sé si usted desea también agregar algo. No, muchas gracias a don Allen por la disposición, bueno, y al personal, a don Rolando y Catherine, ¿verdad? Que también nos acompañaron, que ellos son bastante relevantes en este tema del reglamento. A vos, Mariela, por la modulación y Placer. reiterar lo que acabas de decir, ¿verdad? Que por favor los agremiados nos hagan llegar todas las consultas. Podemos usar tal vez el correo de la fiscalía. No sé si lo podemos poner por acá en el chat para hacer como un compendio de consultas y trabajarlo en conjunto con don Allen. Detrás de cámaras estábamos hablando con él, ¿verdad? Sobre la necesidad de que hay consultas que definitivamente solo el Ministerio de Salud nos va a poder responder. Entonces, desde la Junta Directiva también nos comprometemos a hacerles llegar esas consultas a las personas que sean necesarias. Y eso sería. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, muchísimas gracias. Les voy a dejar en el chat los correos. Les dejo tanto mi correo. Yo sé que nada más ahí para hacer una pequeña aclaración. Sé que aparece el nombre de Valeria Medrano, pero yo soy Mariela Saurio, la fiscal asistente. Ahí les dejo mi correo y también les dejo el correo de comisiones para que hagan la consulta a cualquiera de los dos. Y de verdad reiterar muchísimo el agradecimiento a don Allen y a don Rolando y a doña Catherine por el espacio. Se los agradecemos montones y muchas gracias a todos los participantes, de verdad. Mucho gusto, estamos para servirles. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.